3, 2, 1. Hola, Vero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Súper bien, ¿y vos? Bienvenida a mi estudio de podcast. Todo bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Vero, ingeniera ambiental encargada de el Observatorio del Agua de la UNI y voluntaria en la Asociación de Lucha contra la lucha, crueldad animal. lucha contra la crueldad Así animal. es. Qué interesante. ¿Qué es lo que llevan adelante con el Observatorio del Agua en la UNI? Se me hacen muchas ideas, pero... Bueno, con el Observatorio del Agua nosotros tenemos como objetivo promover la gestión integrada de los recursos hídricos en lo que es nuestra región principalmente. Llevamos a cabo proyectos, tanto de educación ambiental como informes técnicos, todo relacionado a lo que es el agua. Hija, y acá nosotros estamos rodeadísimos. Sí, sí, hay mucho trabajo, mucha responsabilidad social también que cumplir y que eso es lo que tratamos de hacer entender a la comunidad y de brindar también la información útil para que los tomadores de decisiones puedan acertar con sus decisiones. Ya. ¿Y qué tal estamos con responsabilidad social nosotros acá? Es un tema Aplazado, bastante, ¿no? bastante complicado todavía. Cuesta un poco que cada uno asuma esa responsabilidad. De repente, siempre que pasa algo, se quiere buscar algún culpable, ¿verdad? Pero principalmente en lo que es el ecosistema, todos tenemos cierta responsabilidad que cumplir, ¿verdad? Ujú. A mí me interesa muchísimo todo lo que es la conservación, conservación de no solo de vida silvestre, sino que también medio ambiente y de, ¿cómo se llama? Reciclaje, me interesa mucho también, y también el manejo de los recursos hídricos, pero no estoy tan interiorizado en qué procesos se hacen. Yo acá en Encarnación al menos lo único que sé es que tenemos una planta que funciona y creo que no hay en otro lado del país, que es tipo nuestro orgullo, vamos a decirle. Pero después no sé mucho de los procesos, pero siempre veo que hay problemáticas con las cuales estamos lidiando. Por ejemplo, creo que son espejos de agua que se están formando ahora y también la invasión de los camalotes que de repente tenemos de tanto en tanto, especialmente en temporada de verano. Pero ¿qué se puede hacer con respecto a eso? O sea, Bueno, en lo que respecta, ¿verdad? Al tema del agua, siempre hay muchos factores que entran en juego. Y en lo que es, por ejemplo, esta situación que estamos teniendo con los camalotes, la vegetación acuática, etcétera, es una problemática que se viene dando a nivel de cuenca, ¿verdad? Es decir, todo lo que está fluyendo aguas arriba de nuestro embalse está influyendo en esa zona para que esas plantas puedan crecer. Porque esas plantas crecen con nutrientes. ajá, Así como pasa en el suelo, pasa en el agua. Ellos necesitan principalmente fósforo y nitrógeno. Cuando hay una carga muy importante de fósforo y nitrógeno, estas plantas van proliferando, ¿verdad? No es que esté mal que estén esas plantas, pero siempre hay un punto de equilibrio, ¿verdad? claro. Porque lo que ellos hacen también es renovar el agua, ¿verdad? Porque absorben también contaminantes y de esta manera es algo útil para el ecosistema. Ahora, cuando ya abundan, quiere decir que ya hay un problema importante. Principalmente esto tiene que ver con la descarga de efluentes, ¿verdad? O sea, las descargas de efluentes que se dan desde estaciones de servicio, restaurantes, alcantarillado, que de repente hay muchísimo, si bien nosotros tenemos una planta de tratamiento para lo que es los residuos cloacales, no toda la población está Está conectada. conectada. O sea que me dejaste pensando, de dónde sale fósforo que va al río? O sea, sí, vamos a decirle talleres, imagino, ¿verdad? O sea, la contaminación del aceite, todo agua que acá al final de alguna u otra forma va a parar a un afluente. Jabones, Jabones. detergentes, fertilizantes, todo en realidad tiene otra vez esos compuestos que van a parar al agua y de repente cuando hay una sobrecarga empieza a ser un problema. Bueno, y ahora estamos viendo en gran parte, ¿verdad? Y, hija de mil, sí. Pero yo siempre tuve el pensamiento, no sé por qué alguna vez creo que habré escuchado, que las aguas que nos rodean al menos no estaban tan contaminadas por el hecho de que tenemos el canal del río muy cerca de la ciudad, entonces se lleva todo. Cosa que no es lo mismo para Posadas, que su costanera prácticamente no puedes nadar porque no tiene corriente.
Sí, sí, o sea, dentro de todo el río Paraná es un río bastante caudaloso y eso permite que se renueven las aguas, ¿verdad? Con el flujo. O sea, le mandamos el problema a otro. Exactamente, porque ese es el tema, ¿verdad? Que igual aportamos y de repente ya hay más urbanización, hay más población y esos son factores también que van influyendo, ¿verdad? Que Sí. hay que pensar un poco en futuro y no solamente en el presente. ¿Y qué serían nuestras responsabilidades con respecto al agua? O sea, mira, te digo realmente con total ignorancia que, por ejemplo, yo puedo hacer o que podemos hacer como sociedad, como ciudad, como pequeño grupo, cómo podemos aportar a ayudar a que este tipo de problemas no sucedan o sean un poquito menos incidentes. Bueno, y generalmente todo desde el papel en que actuamos tenemos alguna responsabilidad, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque de repente hay personas como ocurre en el arroyo Potigo desde hace un tiempo que están tirando sus basuras en ese arroyo, Qué ¿verdad? lindo ese lugar y que mucho se puede hacer ahí si se trata Sí, bien, ¿verdad? totalmente. Y de repente esa inconsciencia de que, bueno, yo tiro nomás mi basura, por ejemplo, al raudal, que es también clásico, o que tiro nomás mi basura en la calle, eso al fin y al cabo va a parar otra vez al río, ¿verdad? Sí. Después tenemos también los problemas de que la gente, por ejemplo, de repente no se conecta al alcantarillado porque eso supone un gasto más, ¿verdad? Pero es importante también porque el tratamiento que se da es el adecuado, ¿verdad? Y así, de repente, desde cada proyecto, desde cada perspectiva, hay un compromiso que asumir. Sí, me imagino, o sea, cómo no conectarte al alcantarillado, se queja, o Ujú. sea, pozo ciego. Ahí sí. Sí, sí, ambos. Y me quedé otra vez colgado pensando, me quedé Ujú, pensando en el arroyo Potido. ujú, Con el Rotary en un par de oportunidades colaboramos con la limpieza ujú. del arroyo Potido. Y se me quedó pensando, hermosa, tiene un afluente tan lindo, o sea, y aparte está rodeado todavía por mucha vegetación. Se podría hacer tranquilamente un parque así como parecido al Parque de la Salud, tipo bordeando, por ejemplo, el arroyo. Sí, creo que se estaba trabajando luego en hacer una reserva urbana en esa zona, Sí. ¿verdad? Pero en años anteriores, por ejemplo, había bastantes problemas con el tema de bolsitas plásticas que iban a parar ahí, Ujú. ya sea por la zona comercial, etcétera, y eso era un problema bastante Sí. importante. ¿El arroyo Petidú tiene salida al Paraná? Sí, o sea, va fluyendo desde arriba y termina ahí en el Sí. embalse. ¿Vos llegaste a ver este proyecto? Hay dos proyectos grandes que tratan el tema de la limpieza de los océanos, que son 4Ocean y... ahora se me fue el otro. eh, que tienen unas embarcaciones que se llaman de Interceptor, Ujú, que se colocan en los ríos y se pone, por ejemplo, el afluente, ¿verdad? Se pone el barco y tiene tipo es como una barrera ujú. que va juntando el plástico hasta un barco que va recolectando otra vez la basura. O sea que es parecido a la máquina que usan acá para limpiar los camalotes, ¿verdad? Sí, sí. Solamente que automatizado. Mm. Y yo me puse a pensar, o sea, el concepto, por ponerle que el barco en sí, impensable debe ser comprar, ¿verdad? Pero el concepto de la manera de limpiar, ¿no? Porque eh, yo al menos a simple vista no se ve el río contaminado así como en otros lugares, que sé yo, en la India o algo así, ¿verdad? Pero de seguro que cuando baja la corriente encontrás miles y miles de plásticos y de cubiertas y de todo ese tipo de cosas que nosotros no vemos nomás, ¿verdad? Ujú. Y yo pensaba que eso de tirar la basura al raudal era cosa de, de la capital nomás, ¿no? Así que no solía ver legalmente. Pero sí, aparentemente sucede. De hecho que JJ me había comentado la vez pasada. También le tuve como invitado, una Ujú. vez hablamos de medio ambiente y demás. Y él me dijo que sí, que algo re normal que sucede siempre. Y Sí. me sigue sorprendiendo, o sea, en esta época, cómo todavía la gente va a tirar su basura en el raudal. Sí, a mí me tocó recorrer una parte, por ejemplo, del arroyo y se veía montones de residuos tirados ahí. De hecho, el tema del alcantarillado también es un problema porque el alcantarillado, la gente va tirando montones de residuos que no tiene, donde el sistema no tiene la capacidad para procesar, porque está diseñado solamente para los efluentes cloacales, ¿verdad? Claro. Pero de repente la gente tira ropa, tira animales muertos, tira, no sé, objetos un poco más duros, de todo, y eso también complica otra vez lo que es el funcionamiento de la planta de tratamiento. Hija, me imagino, no debe funcionar así fácil, fácil nomás.
Por eso es importante también que la gente comprenda, ¿verdad? Que no hay que tirar cualquier cosa al inodoro, ¿verdad? No estamos diseñados para Para- que eso se procese, ¿verdad? Sí, y es impresionante, o sea, qué sé yo, incluso el aceite viejo o lo que sea que de repente la gente tira en su lavadero, todo va a parar ahí nosotros al final. Sí, exactamente. Al final Sí, va todo otra vez en un mismo sitio, ¿verdad? Por eso es importante también tener en cuenta un poco, en primer lugar, hacerlo un consumo más responsable de las cosas, ¿verdad? ajá, Porque generalmente, al menos la percepción que yo tengo acá es que no hay ese consumo responsable, sino que, bueno, si tengo y despilfarro y tiro y no importa, ¿verdad? sí. O sea, Y sí, porque uno lo estamos rodeado de agua y otro que realmente funciona moderadamente bien ujú, nuestro sistema, si bien tiene miles de problemas la SAP o las juntas de saneamiento, funciona. Entonces, de sí, o sea, de repente, repente en cantidad no es nuestro problema, pero sí puede ser en calidad. en calidad. Sí. En calidad sí, demasiada diferencia, Ujú, demasiada diferencia. Yo, cuando recién me mudé a mi apartamento nuevo, se ve que el lugar donde yo estaba anteriormente tenía agua de pozo y de acá ujú. utilizo la de SAP. Y es abismal la diferencia. Demasiado, o sea, a simple vista luego te das cuenta. Vos cargas una botella de agua o sea, de la canilla y por 10 minutos por ahí está blanca. Totalmente blanco, después se va asentando. ¿Y qué es eso? No, eso en realidad es la presión nomás que ejerce el fluido del agua por las tuberías, ¿verdad? Muchas veces se creía que era cloro, ¿verdad? Esa era la mayor creencia, pero en realidad no. En realidad Yo es... estaba creidísimo, te estaba por decir, No, ¿qué veneno me está metiendo? no. Es la presión, son las burbujas que hace el agua, ¿verdad? Al salir de la canilla. Eso generalmente es. Porque dentro de todo es recomendable que haya cloro residual en un sistema de tratamiento de agua. Ajá. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, recomienda que sea 0,5 miligramos por litro, por lo menos, ¿verdad? De cloro. Y eso es importante que esté. De hecho, prácticamente hay muchas zonas, por ejemplo, de junta de saneamiento y eso que ni siquiera tienen ese cloro residual porque es caro el reactivo. O sea que no van a tirar por despilfarrar. Así que no te preocupes que no va a ser exceso de cloro. Ah, ok, bien. Ah, gracias por haberme iluminado. Viví engañado toda mi vida. Sí. Es que muchos vivimos engañados. Yo también tenía esa creencia, ¿verdad? Hasta que me adentré un poco más en el tema y ahí ya entendí mejor. Hija, me siento un imbécil. Mira, pues todo este cloro, ¿cuántas veces lo habría dicho? Mira, burbujita nomás tú será. Bueno, es bueno saber, entonces ya de repente eso. Y, eh, bueno, ¿cómo aprecias realmente el agua, verdad? Eh, yo cuando vivía antes cerca de la uni, la junta de saneamiento se veía muchas veces sobrecargada por la Ujú, cantidad de conexiones que tenía y también había conexiones clandestinas que afectaban su funcionamiento. Y teníamos una reducción, o sea, no había agua todo el día. ujú. No había agua y teníamos agua recién, qué sé yo, a las 11 de la noche por media hora. Y vos tenías que tipo, apúrate para bañarte o juntar agua y era un desastre. Y realmente ahí recién cuando te falta apreciar lo que es Sí, sí. tener, ¿verdad? Tenía que verte para bañar en otro lado, ese tipo de cosas y era horrible. Y supuestamente nosotros en Paraguay tenemos, qué sé yo, o sea, una de las reservas de agua más abundantes, dicen, ¿verdad? Yo no sé si es mito o es verdad, porque el acuífero guaraní, inclusive seguramente ya está contaminado de tanta... En realidad, bueno, es muy complicado que un acuífero se contamine, ¿verdad? Por la protección que tiene en el sistema. Sí, es uno de los más grandes. Tenemos una reserva importante de agua dulce. Por eso, como te dije, ¿verdad? Para mí el problema no va por la cantidad, sino más bien por la calidad y por la disponibilidad de acceso. Ajá, Porque justamente eso es lo que me decís, ¿verdad? Que de repente llegaba un momento en el día en el que no había agua, ¿verdad? Pero sí, eso no vendría a ser un caso de que no hay el recurso, sino que de repente distribuirlo a la población es un gasto y que muchas veces no se puede pagar o no se puede cubrir. Eso pasa en ya, muchas zonas, principalmente en las zonas rurales, ¿verdad? ajá. Y James Zabota, bueno, con respecto, o sea, estando luego en el Observatorio del Agua ya está bien informada seguramente de dónde están los mayores problemas. Y me dijiste que ustedes realizan charlas o, ¿cómo te iba a decir? Eh, Talleres, talleres seminarios, informativos, sí. seminarios. Ujú. ¿Qué, por ejemplo, hablan en un seminario, no sé, en un barrio, por ejemplo? O...
Bueno, en lo que fue este último año, lo que hicimos bastante fueron eventos virtuales. Ah, Y en esto lo que hacíamos principalmente era invitar a algún disertante experto en cierto tema y hablábamos sobre eso, ¿verdad? ah. Entonces, así un poco la gente que quería o que le interesaba podía acceder y escuchar un poco más sobre el profesional a cargo, ¿verdad? Porque como te dije, de repente con el tema del agua hay muchos temas de qué hablar, ya sea hidrología, meteorología, calidad, uso recreativo, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, el panorama es bastante amplio y hay muchos expertos que van en diferentes temas. Claro, o sea, podés separar bastante bien el tema y Exactamente, sí. ahondar en cada uno. Bueno, y acá, Acá hay mucho por hablar, así que cada tanto hablamos ya de lo que fue la calidad de agua para uso recreativo, lo que es el tema, lo que fue el tema de la sequía también que vivimos, lo que son herramientas para la gestión de los recursos hídricos también para que la gente conozca ¿y que hay. qué pasó justo que mencionaste la sequía? ¿Cómo fue que llegamos a ese punto tan extremo de repente que incluso ni las barcazas no podían navegar en ciertos tramos? O Sí, sea, fue esto fue un... por obra, o sea, no por obra, sino por problemas del lado brasilero, creo que fueron, ¿verdad? Bueno, la sequía es un problema climático, es un fenómeno climático extremo bueno, que pasa. Eh, lo que está pasando también es que el cambio climático de repente acentúa estos fenómenos que si bien anteriormente teníamos, ahora se hacen más recurrentes, Mm, ¿verdad? Entonces, bueno, son fenómenos climáticos relacionados, por ejemplo, con lo que es la niña. Es parte del ciclo climático, pero como te digo, de repente están más extremos o más frecuentes. También lo que son esas tormentas que tenemos de sí, repente, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Eso lo mencioné a JJ, le dije Ujú, que es impresionante la fortaleza con la que caen las tormentas de repente. ujú. Últimamente nos andan pasando de largo, pero cuando caen te levantan techo, impresionante, cosa como Sí. que no habíamos visto antes, ¿verdad? Y obviamente tiene que algo que ver con todos los cambios que sufrimos en los últimos 10 años acá en la Con ciudad. todo, sí, no, exactamente. O sea, el clima también es un tema bastante amplio porque todo lo que se hace afecta, ¿verdad? Ya Ajá. sea la urbanización, el cambio de uso de suelo, las actividades antrópicas, las actividades naturales, todo al final va influyendo en eso y repercute, ¿verdad? En consecuencias como las tormentas, sequías, inundaciones, que vemos en todo el mundo, ¿verdad? No solo Sí, acá. sí, hija puta. El, los incendios que nos pegaron en noviembre y diciembre, creo que el viernes pasado yo me estaba quejando que estaba totalmente todo lleno de humo, ¿no? O sea, es demasiado recurrente y está demasiado, o sea, sucediendo demasiado y estamos viendo los efectos demasiado rápido. Sí, exactamente. Sí. Por eso es importante tomar conciencia también de nuestras actividades y cómo estas repercuten en el ecosistema, ¿verdad? Ajá. Porque de repente uno dice, ay, bueno, yo esto nomás hago y no importa, no va a afectar tanto, pero fulano, mengano y sultano El también esfuerzo hace lo colectivo, mismo y sí. ahí ya, Sí, el esfuerzo colectivo sí, haciendo todo, el tipo, esta nomás, esta basura nomás, esta sí, cosa nomás, sí, va va sumando, sumando. va sumando, va sumando. Sí, realmente yo pienso que deberíamos tomar siempre más conciencia con respecto al cambio climático. A mí me entretiene mucho leerle a los que deniegan y las teorías que Ajá. salen eh, con respecto al cambio climático, ¿verdad? Porque es algo que no, es innegable, ¿verdad? Ujú. Es algo innegable, pero me parece muy entretenido la gimnasia mental que hace mucha gente para ponerse en contra, ¿verdad? A mí me llama la atención, o sea, lo único que me llama la atención con respecto a eso es que de repente si vos criticas algún aspecto del cambio climático o algo, es como que es como que criticar una secta por ahí. Y Ujú, entonces, lo que no podés criticar a mí me llama la atención. Pero, o sea, no, no así, o sea, no es que no creo, tía, decir, en el cambio ujú. climático, sino que me llama nomás la atención muchas veces como de repente cuando alguien te sale con algún tipo de argumento, ya le empiezan a Ajá, reventar. ajá. El hecho de no poder criticar algo es lo que a mí Ah, de claro. repente me llama la atención. En realidad, bueno, en un principio sí había bastante debate. Ahora los científicos ya aseguran que existe un cambio climático. Lo que algunos todavía están debatiendo es La causa. sí, qué tan influyente es el hombre en eso, ¿verdad? Exactamente, Sí. sí, exactamente. Ahí es donde yo entro siempre entro a leer a ver qué menos inventan, ¿verdad? Y últimamente le andaba siguiendo a Germán, no recuerdo, un científico parece que es paraguayo que es muy activo en Twitter y estaba comentando que, viste que nosotros, Paraguay, no somos un país industrializado y que de repente nos acusan por la producción bovina, Ujú. ¿verdad? Que supuestamente el campo, que la soja, que esto, aquello, estamos emitiendo demasiado
demasiado carbón al ambiente y de repente tiró una estadística, vamos a decirle, en la que nosotros participamos en el 0,05% de emisiones con todo lo que hay de Paraguay, vamos a decirle. Y que en realidad nosotros somos una víctima de los países industrializados Sí. tirando carbón, ¿verdad? Ujú. Si bien está bien que nosotros vayamos creando conciencia sustentable con respecto al uso de todo lo que hacemos, agua, ganadería, plantación, etcétera, eh, no somos los principales criminales dentro de esta No, peli. no, no, de Somos ninguna las manera. víctimas. No, no, de ninguna manera. O sea, los países industrializados son los principales responsables en todo lo que repercute en contaminación y en el clima también, ¿verdad? Ajá. Yo siempre digo, no hay que ir a los extremos, ¿verdad? Acá no hay que, bueno, voy a ser extremadamente ecologista, ¿verdad? O ambientalista, o voy a hacer el extremo y no me importa el ambiente, ¿verdad? Para mí siempre hay que encontrar un punto medio, ¿verdad? Ajá. Tanto la agricultura como la ganadería son temas importantísimos para el Paraguay porque eso mueve nuestra economía. Sí. O sea, no podemos decir que eso no se haga más porque no. ¿Viste en estos días Bill Gates salió a decir que teníamos que el mundo tiene que cambiar a comer carne sintética? Ujú, sí. Y salió, por ejemplo, el ministro de Agricultura de Uruguay, el ministro de Agricultura de Paraguay a refutarle, vamos a decirle. Y todo el mundo empezaba a... No, y claro, porque dentro de todo para nosotros va a ser un golpe económico Claro. tremendo, No, ¿verdad? pero en realidad le estaban tallando a nuestra gente, no a Bill Gates. O sea, Ujú. tipo, sí, que pague el ambiente, que esto, Ujú. aquello, ¿verdad? Y encima lo más simpático de todo es que este señor, ¿verdad? Es tipo dueño, es el mayor dueño de plantaciones en los Estados Unidos y también tiene negocios en lo que es la industria cárnica, Ujú. te voy a decir. Y encima es un famoso carnívoro, o sea, Ujú. en miles de entrevistas que el tipo ya hizo, siempre habla acerca de que le encanta comer carne. Ujú. Pero nosotros tenemos que comer carne sintética, Ujú. el resto. No, y bueno, ese tipo de consistencia es entretenido leer, ¿verdad? Ujú. Pero lo que sí es importante saber que sí es algo que está sucediendo y que tenemos que tomar conciencia de que podemos nosotros Claro, hacer. siempre produciendo sustentablemente. Sí, así mismo. Y con lo que es, vos me habías comentado que incluso hay una relación entre tu trabajo como, eh, ¿cómo se Como dice? ingeniera. No, como voluntaria con el tema de los animales y el Ajá, ambiente ajá. también. Sí, sí, totalmente. De hecho, siempre trato luego de hacer entender un poco eso a la gente, ¿verdad? Porque si bien de repente lo que representa animales en situación vulnerable para muchos no es importante o no sienten empatía por eso, ¿verdad? Ajá. Pero al fin y al cabo es un problema socioambiental que tenemos, ¿verdad? Por los diferentes factores que involucran tener animales en la calle, ya sea porque destrozan los basureros, porque producen accidentes de tránsito, porque hay peleas, mordidas, proliferación de vectores como moscas, proliferación de enfermedades, sarna, leishmaniasis, etcétera, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso al final es un problema de salud pública otra vez, ¿verdad? De salubridad más que nada. Sí, Entonces, por ese punto, nosotros hablamos mucho de sostenibilidad, de hacer una ciudad sostenible, y de repente ese tema se deja de lado y sin embargo es algo que está afectando nuestro ambiente. totalmente. O sea, nuestro paso hacia una ciudad modelo o sea, requiere muchos frentes para pelear, ¿verdad? Y me parece a mí que sí, que tener unas calles limpias con animales, vamos a decirle, tratados y no abandonados, definitivamente es algo lo cual hay que darle más foco, ¿verdad? Sí, Hay varias organizaciones incluso que están moviéndose al respecto. O sea, hay mucha gente con empatía hacia los animales, eso es sí. bueno, ¿verdad? Sí, sí, eso aumentó bastante Aumentó con mucho, el sí. correr de los años, ¿verdad? En un principio éramos unas cuantas locas nomás, ¿verdad? Pero ahora ya somos más. Sí, me acuerdo, o sea, me acuerdo realmente que vos siempre estabas con esta chica Peta también rescatando todo tipo de animales, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal? La gente seguramente cada tanto se está llamando, se siguen seguramente tratando de contactarse para... Sí, yo dentro de todo en un momento ya puse una pausa, ¿verdad? Y dije, bueno, yo ya no me hago cargo de las denuncias porque para mí ya, o sea, con todo el trabajo que yo tenía, porque el tema de los animales es voluntariado, yo lo Claro. hago en mi tiempo libre y con mis recursos, ¿verdad? Entonces de repente ya puse un freno porque era insostenible.
Claro, sí, La era gente demasiado la seguro. llamaba a cualquier hora, llamaba a las 12 de la noche, llamaba a la madrugada, llamaba a las 7 de la mañana, llamaba al mediodía, ya era una Hija de tortura. mil, sí, seguro. Sí, una gata que queda, una gata no castrada te produce 8 gatitos, eso así si te descuidas. Sí, sí. Sí, Por eso entonces siempre nos enfocamos también en lo que es castración, las campañas de castraciones, esterilización, sí. sí. Veo que andan utilizando campañas de castración para promocionar campaña política, eso, Ah, ¿entendés? ese, Eh, ese es siempre, ¿verdad? sí. Bueno, métanle nomás, Pero ¿entendés? No sí, sirve, no sí. sirve, sí. Si van a castrar, está Que perfecto. venga el color que venga, ¿entendés? Sí. Que ayude a castrar. Sí, y... ¿qué te iba a decir? Y lo importante siempre es que la gente también tome esa conciencia, porque de repente es mi gato, tuvo cría, yo voy a ubicar nomás todas las crías, pero no sabes por qué pasan con todas esas crías Tenés razón. y ahí se complica. Sí, mira, yo te cuento, yo le tengo un amor demasiado grande a los gatos. Ujú. Porque yo cuando me crié, o sea, cuando era pequeño estaba en la casa de mi abuela tenía dos, tres gatas que cada tanto tenían cría y yo le quería a todos los No. gatitos. Y es así como si nosotros terminábamos ubicando siempre los gatitos, pero nunca le castramos a la gata, ¿verdad? Lo mismo en mi casa, yo tenía una gata que vivió como 10 años más o menos, o Ujú. más, y siempre tenía 3 4 veces al año tenía gato. Y siempre terminamos ubicando porque los gatitos eran siempre muy lindos, ¿verdad? Pero mi papá tenía miedo de castrarle porque tenía miedo de la operación, Ajá. de que de repente no quede bien o algo por el estilo. Ujú. Entonces, por anga le hacíamos sufrir la gata pariendo cada tanto, ¿verdad? Pero eh, de repente no teníamos también esa conciencia que se Ujú. fue, o sea, en realidad que se está gestando todavía. Sí. Y que más gente ahora es consciente de que tiene que hacer eso. ¿Sí? Yo te soy sincero, nosotros no teníamos, o sea, sabíamos que había una forma que se podía castrar, lo que sé yo, pero nunca, qué sé yo. No, y lo mismo a mí, cuando yo también era niña, eso también siempre, desde chica fue animalera luego, tanto perro como gato, y se preñaban, ¿verdad? Y siempre ubicábamos todo. Yo sufría cada vez que tenía que dar en adopción a cada cachorrito, ¿verdad? Porque ya me encariñaba enseguida. Claro. Pero ni siquiera sabíamos que se podía hacer eso. Después ya cuando ya empezó a hablarse más del tema, porque en un principio también era un poco costoso y eso, ¿verdad? Ahora se hizo muchísimo más accesible Claro, también. claro, sí, es mucho más accesible. Sí, Sí. sí, importantísimo. Y con respecto, por ejemplo, te voy a contar una anécdota. Viste que yo me fui a estudiar a Taiwán, me fui 6 meses para estudiar el idioma, ¿verdad? Ajá. Y en una de esas yo tenía unas compañeras que eran bloggers. Ellas agarraban y se iban a un restaurante, comían algo, subían una historia, hacían, qué sé yo, un rating, lo que sea. Y en una de esas nos comentan que ellos tenían restaurante, o sea que se fueron a un restaurante que estaba lleno de animales que vos podías rescatar. Mm. O sea, la temática del lugar era, ahí le llevaban animales rescatados y tipo vos te ibas a cenar o algo así y estaba lleno alrededor de perritos, gatos, así, que eran Ajá. rescatados y vos después Podías adoptar. podías adoptar, ¿verdad? O sea, se hacía ahí el proceso de De adopción. opción. Mm. Y yo me acuerdo que fui a tomar un café ahí en uno de esos lugares y era demasiado tierno. O sea, eso está a años luz, ¿verdad? Pero allá hay mucha más gente y se puede hacer de repente este tipo de Sí. cosas. Y era demasiado simpático. Yo estaba comiendo y estaba por ahí un gato. Todo realmente era bastante limpio. Todo el tiempo estaban limpiando. Los perritos venían, se mimaban y eso así. Era muy, muy simpático. Sí. Y también me fui a un restaurante que era solamente de gatos. Ajá. Y sí, solo, eran medio cañeros el restaurante, ¿verdad? Pero viste que ya la gente de repente se va a tomar un café y se queda 2 horas a usar el internet, por ejemplo, Ujú. con su computadora. Y había muchísima gente trabajando y un gatito sentado al lado o recorriendo o jodiendo, se estaban peleando, así, era súper tierno. Y bueno, me parece que estamos lejos, lejos todavía de eso acá, No, pero... totalmente. A nosotros nos pasó que nosotros tratábamos de hacer las ferias de adopciones, ¿verdad? Nos Ajá. poníamos en la plaza con los animalitos y que la gente venga a conocerles. Después la gente terminaba dejándonos cajas de animales ahí, ¿verdad? Entonces ya era No, ¿por una... qué? O si no, si de repente sí le decíamos a él que no podemos recibir porque nosotros no tenemos refugio, no tenemos ningún lugar donde tenerla, se iban y dejaban en la esquina. Y al final igual que... Era lo mismo que igual. Y acá no se trabajó nunca, o no propuso nadie nunca, y con propuso me refiero políticamente o de parte del municipio, un refugio. Se habló mucho del tema, pero particularmente nosotros y creo que la mayoría de las asociaciones, porque ya había hablado también con varias asociaciones, todavía no estamos preparados para tener un refugio en la ciudad.
Nosotros preferimos, por ejemplo, una clínica móvil que nos permita entrar a los barrios a sanitizar, castrar y esterilizar. Y una vez que, no sé, se pueda reducir un poco más la población, yo creo, y educar también más en lo que es tenencia responsable, ¿verdad? En lo que es adoptar un animal y el compromiso que conlleva, porque la gente de repente adopta y bueno, después se da cuenta que el perro crece y ya le tira, o se da cuenta que el perro ladra, o que tiene que comer, o que tiene que vacunarse y ya no quiere más, Sí, ¿verdad? o que ya juega más Sí, fuerte, o que ya de repente te puede arañar, ya, sí. exactamente, y ahí ya no. Entonces, ese compromiso queremos que asuman, porque si tenemos un refugio, yo creo que lo que va a pasar es que van a acumular los animales ahí. Tienes razón. O sea, sí, me parece totalmente Ujú. lógico ese pensamiento. O sea, lo primero sería educarle a la gente y Exactamente. luego ir avanzando hacia eso. Interesante, che. Hay que poner como picarle al... Si algún candidato está escuchando. No, y siempre pedimos, ya pedimos a varias instituciones también ese tema, ¿verdad? Para avanzar un poquito más, porque si bien nosotros logramos, como asociación, logramos un convenio con la Municipalidad de Encarnación, Ujú. eso fue, o sea, es la primera y única institución pública que nos está ayudando, digamos, bueno, aunque ahora se creó la Secretaría de Defensa Animal, ¿verdad? Pero la Municipalidad fue la primera que respondió ese pedido y nos otorgó un monto con el que nosotros podíamos castrar y esterilizar a cierta cantidad de animales al mes. Ajá. Pero teníamos el problema que de repente los animales que están en los barrios, que son alimentados por los vecinos, o los animales de gente de escasos recursos, no tenían ni siquiera la manera de trasladarlo a la veterinaria, ¿verdad? Ya. Entonces, Lo mismo que era igual. así. Sí. O sea, la idea es poder entrar al barrio, avisar a la gente y bueno, que ahí se haga un día de castración, ¿verdad? Me parece súper bien. O sea, Ujú. y no se llegó entonces a conseguir todavía Todavía lo no. que el móvil, ¿verdad? Por ahí un poco más adelante capaz Y por que... ejemplo, alguna organización, por ejemplo, haciendo un convenio, vamos a decir, viste que yo estoy en Rotary también, en Ujú. Rotaract de repente. Supongamos, organizando en un barrio, ponerle dentro de un polideportivo, una plaza o un lugar en el cual el profesional pueda Ujú. trabajar, Si se podría hacer esa jornada si se adecua al lugar, podría ser, ¿verdad? Porque tenemos que recordar que tiene que ser un lugar esterilizado, por eso, esterilizado, por eso, por eso. limpio. Si bien la cirugía no es riesgosa, ¿verdad? Pero es una cirugía al fin y al cabo Claro, y hay que cuidar esos métodos, ¿verdad? sí, sí, sí. Pero de repente, qué sé yo, que se pueda usar, no sé, alguna pieza de algún local o algo así, capaz que sí, se puede Interesante, o hacer, sea, sí. o sea, mira, yo no sabía, por ejemplo, se podía acceder a un monto como para poder castrar a cierta cantidad de animales, ¿verdad? Ujú. Es cuestión de organizar nomás, yo creo que en alguna organización, o sea, obviamente no se puede hacer todo por tiempo, ¿verdad? O sea, pero estaría bueno, o sea, Sí, de repente hablar con sería así, una... hablar, entrar a un barrio. Sí o sí va a haber un cupo limitado, ¿verdad? Un Porque, cupo. qué sé yo, cada cirugía va a durar 30, 40 minutos. Si son más profesionales veterinarios, bueno, ahí va a ser un poco, se va a poder abarcar más, ¿verdad? Pero Ajá. si es uno solo, no va a poder tampoco Claro, claro. tantos. Y bueno, anotarles ya con anticipación, avisarle cómo tiene que estar, porque hay ciertos requisitos también que se tienen que cumplir, ¿verdad? Por Ajá. ejemplo, que el animal esté en un buen estado de salud, que no venga desnutrido, con garrapata, con pulga. Esas Sí. cosas, por ejemplo, no permiten que entre en cirugía porque hay que anestesiarle y de repente esos factores pueden hacer que el animal muera nomás ya, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener en cuenta y aparte que tiene que tener 8 horas de ayuno, ¿verdad? ¿En serio? Sí. Sí, tenés que, o sea, 8 a 10 horas más o menos de que no coman ni tomen nada, porque es como cualquier cirugía, hay que anestesiarle. Ah, pobre. Sí. Justo donde le está llevando y agarra un pajarito. No, no creo. Sí. O sea, que los gatos son modificadores de medio ambiente. Sí, sí, Son totalmente totalmente. destructivos los Por gatos. eso es muy responsable también de los dueños no dejar que eso Sí. pase, ¿verdad? Yo, o sea, creciendo con gatos, uno no va a pensar nunca que son los asesinos seriales que son los Ujú. gatos, ¿verdad? Pero recuerdo nomás haber leído que la proliferación de gatos en ciertos lugares Es eliminó un completamente problema. así, o sea, causó una disrupción enorme en ciertos ecosistemas porque mataban los pájaros, mataban las Ujú. lagartijas, mataban todo el ecosistema, se iban y cazaban y reventaban. Sí, Así el gatito ronroneando, tierno como le ve, claro. te cambia Tiene su una montaña, ¿no? instinto cazador, ¿verdad? Por eso también siempre es importante, qué sé yo, cuidar esos factores en el momento de que no dejarle salir afuera, castrarle, esterilizarle, porque eso también permite que se quede dentro de la casa, ¿verdad? Sí. Que no salga a las calles
o por ahí, ¿verdad? Donde puede destruir la fauna. Que se queden gordos, Ah. gorditos. Bueno, eso depende porque si sigue activo no engorda, ¿verdad? Pero si por ahí de repente se vuelve un poco más sedentario, ya sí. Porque yo tengo 2 gatas castradas, esterilizadas. Ajá. Una es una gata esbelta, perfecta. Atlética. Sí, atlética. La otra sí está gordita, ¿verdad? Se Yo fue, creo que mamá. depende de... Así como nosotros, ¿verdad? Se fue de Depende croqueta. de cada uno. Venga. Y decime, ¿vos notaste algún cambio o más apoyo o más, vamos a decirle, luz sobre el maltrato animal? Cuando creo que se aprobó una ley ahora en Paraguay que pena el maltrato animal. ¿Hubo algún cambio positivo? ¿Se vio algún resultado con respecto a eso? Sí, yo creo que mejoró bastante el tema. Bueno, esa ley se creó en el año 2013. El problema que había era que no había una autoridad de aplicación, ¿verdad? Porque no había ninguna institución encargada del tema de animales, ¿verdad? En el año 2000, hace poco, 2018 fue, ¿sí? Que ahí se creó la Secretaría de Defensa Animal y que es la autoridad de aplicación, ¿verdad? El problema nomás es que como es una institución nueva, tiene pocos recursos, no abarca todo el país todavía como tiene que El ser. problema de siempre. Sí. Exactamente, se empieza a ser centralizado y de repente acá no llega todos los recursos que tendrían que llegar para funcionar bien, como todas las instituciones. Pero bueno, se dio bastante el cambio y yo siempre también valoro, si bien a veces quiero tirar mi teléfono, ¿verdad? Por todas las denuncias, pero valoro que la gente denuncie, que Claro. hable, que diga. Eso también es muy, Sí, porque muy importante. podés Sí. hacer la denuncia ya efectivamente Oficialmente, oficialmente, y si tenés registro de lo que pasó, se puede tomar acción. Encima Sí. con la viralización ahora que hay, te condenan, pero fuerte. O sea, la condena social usualmente es el castigo más fuerte que va a recibir. Exactamente. O sea, Y esta Secretaría de Defensa Animal, por ejemplo, ya tiene una aplicación que uno puede descargar y ahí completar los datos y subir su denuncia. De repente sí, se puede. Tiene ¿Cómo se llama la app? Creo que Defensa Animal, algo así, Paraguay, algo así. De repente lo que sí es un problema que la gente quiere que su denuncia sea anónima. Y eso es lo que todavía ellos no pueden porque o sea, al fin y al cabo es testigo. Claro. Y tiene que Sí, pues pasa que de repente en los barrios, porque una experiencia propia, por ejemplo, que pasó. Teníamos unos vecinos que se iban de vacaciones 2 meses al año, pues se borraban y le dejaban a su perro. ¿Y quién lo dejaba comer? Obviamente, mi papá no podía escuchar al perro llorar, o sea, tenía que darle de comer de lo que sea, lo que sobraba, lo que compraba, ¿entendés? Sí. Pero estaba mal, o sea, ¿cómo le vas a dejar a tu perro? No, y el perro quedaba dormido, pobrecito, en la sombrita, estaba solo todo el día, ¿verdad? Pero 2 meses se borraban. Y los vecinos le daban de comer al pobre perro. Entonces, ese tipo de cosas, de repente uno quiere denunciar, pero no quiere quedar mal. Sí, no quiere, sí. Y ese es típico, ¿verdad? Muchas veces nos llega la denuncia, ¿verdad? Y nos dice, ¿verdad? Por favor no vaya a decir que fui yo, por favor no vaya a publicar la foto porque va a pillar que fui yo, ¿entendés? Pero yo creo que ya uno tiene que darse cuenta que si algo está haciendo mal su vecino, o si te vas a hablar con tu vecino y le decís, mira, esto no está bien, o le denuncias, porque ya no se puede apañar esas cosas, ¿verdad? Sí. Te rayan el auto nomás, ¿qué es lo que tanto? No, y es lo mismo que se daba, por ejemplo, con los casos de violencia. Sí. Yo recuerdo que anteriormente era no te metas porque hay problema de ello, ¿verdad? Pero ahora sí, ya la gente ya se está metiendo. Sí, pasa que bueno, yo te cuento por experiencia, por ejemplo. O sea, en realidad la gente se está metiendo de manera que filma los casos de violencia, tanto animales como... ¿Te acuerdas que hubo un caso muy, muy fuerte de un señor que le arrastró a su perro de su auto y ese fue así uno de los detonantes a nivel redes sociales? A todo el mundo le enojó y con mucha razón, ¿verdad? Y lo mismo con el tema de la violencia. O sea, la gente, ponerle que no se mete, ¿verdad? Pero filma por lo menos para hacer las denuncias, ¿verdad? A mí me pasó, yo recuerdo en mi época que me iba a la disco, eso, el viejo. Y yo recuerdo una pareja se estaba peleando y estaba medio fuerte la discusión, ¿verdad? Y de repente el tipo le da un tongo a la mina. Y la mina se cae en el suelo. Y todos nos quedamos así. ¿Qué es lo que pasa? ¿Entendés? Y de repente se meten 2 tipos a separarle, a sacarle al tipo. Y vos sabés quién le defendió al tipo, era la chica. O sea, la chica se levantó a pegarle a los 2 tipos que le estaban defendiendo a ella, a él. Entonces se complica muchas veces. Por eso es lo que la gente de repente no se quiere meter.
porque se entra el más quilombo, si bien obviamente está bien haber hecho eso, ¿verdad? Haber separado para que no evolucione, pero pasa pues de repente esas cosas. Claro, pero es, o sea, una víctima de violencia, hay un ciclo Sí, 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 es ahí un ciclo mucho bastante más grande. complicado Sí, que sí, yo quiero hablar de eso más adelante, justamente, porque es realmente complicado y es salir importante de salir del ese ciclo e esquema. identificar cuándo comienza. Sí. Sí, sí, ese tema es súper interesante y de algo que yo quiero hablar. Justamente mi hermana trabaja en la fiscalía y está en la parte de violencia familiar. Ajá. Y ella me va a conseguir una de las estadísticas de cómo aumentó ahora en el 2020 por el tema La de la pandemia. pandemia. ¿Cómo afectó en algo? O sea, ¿cómo lo vivieron los animales callejeros el tema de la pandemia? Bueno, fue bastante complicado porque el principal problema que teníamos era, nos escribían muchísimas personas diciéndonos que le querían a sus animales, que le tenían bien, pero no tenían para darle de comer. O sea, no tenían por la situación económica que estaban pasando, que se quedaron sin trabajo, que pasaba esto, que lo otro, no tengo un puñado de balanceado para mis animales, ¿verdad? En la pandemia, por ejemplo, nosotros dejamos un poco de lado lo que era las esterilizaciones, uno por el tema de que tuvo suspendido buen tiempo, ¿verdad? Y gran parte destinamos, ¿verdad? A repartir balanceado a la gente. Qué suerte que te pregunté porque, mira, yo ni enterado, o sea, y Ujú. algo que es importante que se sepa que se hizo ese trabajo, o sea, Sí. hija de mil, pobrecito, o sea, entiendo completamente, o sea, la gente estaba peleando luego por su puchero solamente y estaba yendo a ollas populares para sobrevivir y pobrecito un gato animal, ¿qué es lo que le vas Y a dar, sí, nene? eso era también. Y, De hecho, yo me daba cuenta, por ejemplo, en las fotos así de las ollas populares, yo miraba la cantidad de perros que habían cerca, ¿entendés? Se en nota serio, que es. y bueno, el ojo lo Y vaya a sí. tener para ver eso, sí. Hija, y me imagino que todo el día seguro te estaban llamando, o sea, obviamente cuando hay una situación de hambre, la prioridad es siempre darle de comer a las Sí, personas, ¿verdad? Pero demasiado rápido se olvidan de los pobres animales, ¿verdad? sí, sí, sí. Y Eso fue bastante complicado. Después logramos, uno por las donaciones de la gente también, tenemos varias personas sí, que apoyan siempre el trabajo, ¿verdad? Y siempre dan su granito de arena y eso va sumando, ¿verdad? Y también alguna empresa como la empresa Trosiuk también que nos dona balanceado para los animales. sí. Qué suerte que qué suerte que se estuvo haciendo ese Ujú. trabajo, será impresionante, sí. Hija mil, pobrecito. Sí, es bastante complicado, ¿verdad? Porque el hambre pues no espera, o sea, Claro, no sí, es que mañana vamos a solucionar, en el momento. sí. Y pobrecito, que los perros. O sea que los perros se vuelven ferables cuando tienen hambre, cuando tienen mucha hambre. Ay, sí, Sí, o sea, cuando andan, por ejemplo, ¿cómo se dice? Patota, ¿no? ¿Cómo patota? manada, Manada. jauría. Jauría, era. Mm. Cuando andan en jauría, los perros se llegan a volver ferales y te van a atacar para comer. Sí, sí, de hecho hubo un caso, me acuerdo, no sé dónde lo que era, pero era un caso de varios perros que quedaron, no sé si abandonados o qué, unos cuantos en una casa, ¿verdad? Y cuando llegaron ya encontraron restos de los propios perros, o sea, se comían entre Se ellos, están ¿verdad? comiendo entre ellos. Sí, Hija de mil. ya se volvieron cavernícolas. Sí, yo solía ver, o sea, he visto varios videos una vez de. ¿Viste en las ciudades del norte donde se congela todo de repente? Ah, Y en esas ciudades cuando cae demasiada nieve, pues, para todo, días, semanas incluso, así que no puede haber demasiado movimiento. Y los animales callejeros quedan ellos contra el mundo. sí. Y formaban tipo jaurías y le Y atacaban a la al que gente. salía ahí, Sí, sí. Sí, porque al fin y al cabo son animales, van a seguir su instinto, ¿verdad? ajá, así mismo. Y más cuando son de la calle, ¿verdad? Que de repente no conocen ese contacto humano, etcétera, Sí, ¿verdad? Que tiene el perro propio de la casa, ¿verdad? sí. Vos sabés que yo tengo una suerte terrible con los perros, che. Yo demasiado les quiero a los perros, pero los perros no me quieren tanto a mí. Sí. Yo tengo como 6 cicatrices de mordida de perro, güey. En serio, a Sí, mí sí. también me mordieron dos perros, ya me mordieron. Tengo un pastor alemán que me murió acá en el brazo. ¿Te acuerdas que un tiempo había una. Era como una moda de tener Rottweiler? Ajá. Acá en Encarnación al menos. O sea, vos eras picho y tenías Rottweiler. Mm. Y bueno, muchos Rottweiler había y de repente uno terminó en mi casa. O sea, ya era medio grande la perra. Y le quería mucho a mi hermana. Y una vez nosotros estábamos peleándonos por el control remoto, imagínate, ¿no? Y como ya te digo, no sé por qué no me quería tanto a mí, ¿verdad? Y ni siquiera en una pelea, nos estábamos estirando el control. No, cambia, qué sé yo, boludo, es así. Y vos sabés que el perro abrió la puerta. Yo estaba sentado de este lado, mi hermana estaba acá. Viene el perro y me agarra casi de la costilla.
O sea, que me zarandea así, tipo. Y Híjole. sí, me hizo quilombo, Son muy desastre. posesivos los Rottweiler. Sí, y no había cadena que la ataje. No había cadena que la ataje, no, todas las cadenas que se le compró se rompieron. Y cuando rompió la cadena, rompió el árbol que le poníamos. O sea, era un animal demasiado feroz. Ujú. Demasiado feroz, luego. Incluso eh, después de que me atacó a mí, ¿verdad? No se le tuvo que destinar. Se mandó a un campo, creo, algo así. Y, y en ese lugar incluso igual creo que me parece que armó desastre. Ujú. Sí. ¿Por qué pasa eso? O sea, por la Y crianza. son muchos factores, ¿verdad? El tema de la crianza. Son perros que necesitan quemar su energía, al igual que los pitbull, ¿verdad? Y de Sí, repente la gente, qué sé yo, adopta o tiene un perro porque justamente decís por moda, pero eso conlleva sacarle a pasear, correr todos los días para que pueda sí, quemar esa energía que tiene, ¿verdad? Y que no se vuelva feroz. Porque de repente pasa con los perros chicos, ¿verdad? Que sí. empiezan a corretear por todos lados, ¿verdad? Porque necesitan quemar esa adrenalina que generan, ¿verdad? Pero bueno, con los perros más grandes el problema es que obviamente la mordida va a ser más feroz. De la suerte. Te diré. Te puedo contar. Sí, y me pasó en la costanera también que una iba corriendo y me cruzo con un señor que le estaba paseando a su Bull Terrier. Ujú. Divino el perro, divino. Pero me caí en las patas cuando le vi. Le he visto y me quedé así, tipo, imagínate, yo venía corriendo y le veo, me quedé medio paralizado ya, así, ¿verdad? Y el tipo se dio cuenta, no, no hace nada, no hace nada. Bueno, y me voy para el costado, ¿verdad? O sea, son impresionantes, son esos animales realmente. Sí, no. Y Sí, tienen una fuerza, una polenta terrible. Hay que ser muy responsable y informado, educado para tener eso. exactamente. No es tener por No, tener nomás no es tener por porque tener nomás. cumple más requisitos que los otros perros, ¿verdad? Sí, Entonces, es complicado también. Y de repente hay gente que lleva, después ya no le quiere. Y el perro también sufre porque también ya genera un un vínculo afecto, sí, un con el vínculo, sí, dueño, ¿verdad? totalmente. Entonces, es todo una responsabilidad que uno asume. Por eso siempre también decimos, o sea, el promedio de vida de un perro, de un gato también más o menos son 15 años, ¿verdad? O sea, si Ajá. vos vas a adoptar un cachorro, tenés 15 años para cuidarlo, para cuidarle, ¿verdad? No Sí, es unos sí. años nomás. Sí, totalmente. Yo tuve un perro que vivió 16 años. Hasta que yo Ujú. tuve 16 años le tuvimos de perro. Y en sus últimas ya estaba ciego, le faltaba un Sí, sí. testículo, ya la pierna rengueaba, ya tenía Alzheimer, ya todo junto le agarró. Sí, pero a ese le quisimos muchísimo. Hasta los últimos vivió. Y parece de película ese que cuando siente que va a morir se iba, se Sí. escondió para morir. Y te dicen que pues, supuestamente hacen para que los dueños no te, o sea, para que el dueño no sufra y no No le vea o sufran. algo por así, Ujú. ¿verdad? Yo creo que hay mucha verdad sobre eso, o sea, los perros sienten mucho luego lo que nosotros les transmitimos, ¿verdad? Totalmente. Sienten, saben, crean una relación, un vínculo. A mí me pasa, por ejemplo, también cuando yo llego a la casa de mi mamá, tengo dos perras ahí, ¿verdad? Y es increíble como ya antes que yo llegue, ya ellos están en el portón con la cola moviendo. O sea, parece que ya Claro, sienten que uno está ya siente que está llegando, llegando, sí. sí. Y los gatos, por ejemplo, también, la gente que no le quiere a los gatos, malditos. Eh, sí, los gatos también crean ese Sí. vínculo y ellos también sienten, o sea, yo que tuve toda mi vida tuve gato, recuerdo cuando yo la estaba pasando mal en la facultad y me sentaba a estudiar o estaba nervioso, o estaba ansioso, o sea, sentado estudiando, yo recuerdo mi gata venía sentada al lado mío y Sí. empezaba prendía el motor Y y ronronear. ronroneaba, ¿verdad? Y te da una sensación de calma impresionante y yo no le pedía que haga eso, yo no le traía al lado mío, yo no, qué sé yo, no le buscaba, ¿entendés? Pues yo estaba loco tratando de, qué sé yo, resolver un problema de matemática, por ejemplo. Claro. Y ellos sienten, o sea, es Sí, sienten impresionante. la vibra, parece. Sienten la vibra, vienen así y te calman, ¿verdad? Y únicamente teniendo te das cuenta, ¿verdad? Sí, Sí, porque si no tenés, luego sí. no. Conozco mucha gente que, por ejemplo, que no le gustaban los gatos, que los gatos son fríos, que esto, que lo otro, hasta Ajá. que prueban tenerle y ahí ya se vuelven ya cat Estoy, lover. estoy arrepentido. Sí. O famoso ese que tu papá o tu hermano o alguno no le quiere en tu casa, Ah, así, y después vos le llevas el primerito que más le cuida. sí, Ese sí, sí o ese sí lo también pasa. pasa. Sí o sí, sí o sí. Oh. Yo, por ejemplo, cuando era chico, yo demasiado quería llevar un gato a mi casa. Y mi abuela era la que tenía los gatitos, ¿verdad? Y no me dejaba, no quería. Ujú. Entonces, una vuelta yo agarré y mi abuela me colocó en mi mochila un gatito y yo le llevo en casa, ¿verdad? Y cuando estaba Ujú. en el auto,
agarre y le muestro a mi hermana. Ahora sí ¿cómo se llama? La mochila y le muestro a mi hermana. Estoy cuidando un gato. Llegué en casa y tuvo, ¿verdad? Y se quedó conmigo y así. Mi mamá odia los gatos. Ah, Odia los gatos, pero siempre hubo gatos en mi casa porque yo y mi papá también queríamos. ah, Y incluso cuando yo llegaba a la facultad, muchas veces, ¿viste cómo llegaba y abríamos la puerta así? Muchas veces. Y una vuelta yo llegué y tipo apurado, bombado, y puf, abro la puerta y medio que hice ruido porque se trancó. Y mi mamá estaba en la sala mirando la tele y la gata al lado de ella, así, ¿verdad? Mirando la novela a las dos y el ruido de la puerta hizo o sea, así fue muy fuerte y se despierta la gata. Y mi mamá, Pepe, le despertaste al gato. al final. Al final ella me retó por de verdad. Sí, Sí. se genera ese vínculo realmente rápido con los gatos, los animales, con todo lo que tenés enseguida se genera. Y me parece a mí muy importante el trabajo que ustedes hacen de concientizar el cuidado y tenencia responsable de los animales. Ujú. Me parece a mí que es algo que hay que darle mucho más luz, hay que darle mucho más importancia y fondo, ¿verdad? Ujú. Porque pucha, ustedes más que nadie saben todo lo que pasa en las calles, ¿verdad? Con Sí, todo lo sí, que ya sí. le llamaron, ¿verdad? Sí, hay muchísimas necesidades. Tanto de gente que de repente le quiere pero no tiene recursos, como de gente que no Mm, quiere y sí, termina tirando, maltratando, abandonando, de todo. sí. Y a mí lo que habrá sido realmente durante el confinamiento, fuera ola. Yo te digo que ahora se me ocurrió nomás mientras estábamos hablando y había sido ustedes, sí, Sí. ya tomaron acción con respecto, ¿verdad? Sí, sí, porque de repente nos escribían varias personas a decirnos que ya nos conocía o que ya sabía. Y tenemos también el problema de hay que gente que es muy animalera, vamos a decir, pero sin recursos y que de repente lleva y Se lleva llena, animales y se llena. en Y serio. es un problemón también porque están los animales, pero no están en las condiciones adecuadas, ¿verdad? Claro, Entonces, claro, sí, a esa gente también siempre tratamos de ayudarle, ¿verdad? sí, Porque sabemos que necesitan. sí, sí. O sea que yo me acuerdo de haber visto un video que te juro que me rompió el corazón. Viste que en Estados Unidos hay muchísimos vagabundos, Ujú. homeless se le dice, era una población de vagabundos demasiado grande. Ajá. Y muchos de ellos son también animaleros, o sea, y recuerdo había un video de un vagabundo que andaba con su perro. Y el tipo no comía, pero comía su perro. Y Ujú. el perro le quería mucho, ¿verdad? O sea, y se ve que alguien le denunció y se fue con viste que allá ellos tienen esos servicios luego donde Sí, rescatan animales, ¿verdad? otro nivel. Otro nivel, así. Y se va tipo en esa camioneta para secuestrarle al animal, ¿verdad? Para llevarle. Y el perro no quería, el vagabundo no quería. Y tipo, era un Ay. video bueno que le separaba, así. Y Dios mío. Yo pico lloro, ¿verdad? Sí. Pero pasa, obviamente. Ellos tienen corazón también y se encariñan con sus mascotas. Sí, 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 pasa. Solamente que de repente, por eso es tratar de ayudarles, ¿verdad? Para llegar a un equilibrio, ¿verdad? Que le tengan bien a sus animales. De repente cortar, ¿verdad? Ya ese, Sí, no lleves más porque no podés, ¿entendés? sí. Y hacen también, o sea, con la Sociedad de Protección Animal, hacen también tipo charlas virtuales o flyer o es más... Charlas presenciales sí llegamos a hacer, ¿verdad? Antes de la pandemia, en escuelas, por ejemplo, ¿verdad? Ajá, Durante súper la importante. pandemia ya no hicimos nada virtual, pero sí, siempre Sí. desde las redes sociales sí lanzamos mensajes, contamos los casos, eh, o cuando hay algo que adoptar o cuando se necesita algo, siempre esa es nuestra manera de manejarnos, ¿verdad? Ya. Principalmente, las redes sociales. Sí, más vale la fuente más grande de influencia ahora, sí. Sí. Qué bueno, impresionante. ¿Y qué tienen planeado ahora, o sea, vamos a decir, en el corto plazo para ir reactivando, vamos a decirle? Y bueno, nosotros seguimos con las esterilizaciones, castraciones. Con eso principalmente siempre nos enfocamos. De repente hay siempre casos urgentes, eso nunca para, qué sé yo, que atropellado, agusanado, moribundo, ¿verdad? Que no podemos dejar de lado y terminamos atendiendo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, estamos teniendo 2 perros internados en la veterinaria que necesitamos hogar temporal, ¿verdad? Porque ese siempre es nuestro problema, el lugar, ¿verdad? De repente, qué sé yo, asistencia o los recursos, y eso conseguimos porque la gente nos dona, pero dónde tenerla al animal después es un problema, ¿verdad? Porque
no se ve, pero el animal come todos los días, hay que limpiar todos los días, hay que cuidarle todos los días, ¿verdad? Y esas cosas de repente no... Y logran colocar, o sea, hogares, ¿cómo se dice? Temporales. Temporales. Sí, llegamos a conseguir, pero siempre es un problema, o sea, tuvimos perros que estuvieron 8 meses en la veterinaria, así, más de un año en la veterinaria, internados, entre comillas, ¿verdad? Porque vivían en el patio y qué sé yo, ¿verdad? Sí. Y así, pero tardamos muchísimo en poder encontrarle un hogar. Y a lo que son, viste que, o sea, yo siempre suelo ver fotos de la gente, tipo, subiendo la foto de cómo le llevaron al Sí, perro rescatado y cómo estaba hoy ¿cómo día. Y está? la diferencia que hace el amor que se le da en el hogar. Sí, sí, Un le perro, cambia hasta la mirada, todo. sí, todo completísimo, ¿verdad? Y es, o sea, es increíble como de repente así cuando no tienen una familia, tienen una carita triste y eso, y de repente cuando tienen ya es diferente ya. Hagan así, totalmente, sí, Sí. totalmente. Aparte de lo que es la alimentación Claro, y obviamente, sí. la veterinaria, ¿verdad? Y con la Secretaría de Vigilancia del Agua, ¿qué son las próximas actividades que están Con el observatorio. observatorios? Perdón. Bueno, en este año estamos viendo para hacer un proyecto, vamos a ver si conseguimos, ¿verdad?, todos los recursos por el tema de calidad de agua en las escuelas, principalmente, por el tema de la vuelta a clases presenciales, ¿verdad? Ajá. Entonces, la idea es un poco ver ese tema si es que, como te comenté hoy al principio del tema del cloro residual, ¿verdad? Hay un cloro, una cantidad de cloro que tiene que tener el agua sí o sí, ¿verdad? Para que sea potable. Entonces, ver un poco en qué situación se encuentran esos. Principalmente, como te digo, siempre en las zonas rurales que son más problemáticas, ¿verdad? Por el acceso y que de repente no tiene el tratamiento adecuado y eso, ¿verdad? Es importante que el agua que consuman los estudiantes sea un agua potable, un agua segura. Y aparte de lo que viene a ser la educación, ¿verdad? Tanto, qué sé yo, creando conciencia como haciendo también charlas y todo lo que tenga que ver relacionado a los recursos hídricos. Claro, sí, o sea, imagino luego que uno de los principales focos para hacer esas capacitaciones serían los colegios, ¿verdad? Sí, De sí. que los chicos aprendan a manejar y que ver y que no ver, etcétera, es esencial como para que se pueda mantener. Nosotros tenemos que educarnos y no educar a la generación que está viniendo para, Sí, sí. De repente cuesta un poco más educar a los adultos, ¿verdad? Pero los niños, ¿verdad? Sí, por eso. los niños Son todavía más son la moldeables. esperanza. Estamos haciendo el trabajo. Y, y sí, totalmente. Bueno, pero mira, casi una hora estuvimos hablando. Miren, ¿Te diste cuenta? rápido pasó. ¿Verdad? ¿Verdad? Y hablamos de todo. Hablamos de todo un poco. Y muchas gracias por venir. Si de repente alguien quiere donar o ayudar a la organización donde vos estás siendo voluntaria, ¿cómo puede hacer para contactar, para ayudar? Sí, puede contactar por las redes sociales principalmente. Estamos en el Facebook, en el Instagram y en el Twitter. Estamos como Lucha contra la Crueldad Animal. Así, Ok. no organización, sino que lucha contra la crueldad animal, Sí, de esa así, forma. sí, Así, de esa sí. forma. Entonces, si quieren donar, Ayudar, Ayudar, rescatar, o sea, rescatar, adoptar adoptar. también. De repente alguien decide tener un animal en su casa y hay muchos que están esperando. perfecto. Entonces, lucha contra la crueldad animal, así le van a encontrar para poder dar una mano, adoptar o lo que sea. Gracias, Vero, por venir y